Buenos días, amados hermanos. Un gran abrazo para toda la iglesia Betel de Orotina, Iglesia Bíblica Betel de Orotina, y los amados pastores José y Carmen. Les comento que José y Carmen han sido personas para mi esposa y un servidor que siempre hemos mantenido, además de una muy linda relación, una cercanía. También hemos aprendido mucho. En el momento del inicio de mi ministerio, Dios usó a José para llevarme a un crecimiento en lo que Dios realmente nos había llamado. Así es que de verdad hemos disfrutado de esa relación. Yo soy el pastor Edier de la iglesia Promesa de Fe acá en Cañas, Guanacaste, y es un privilegio para mí. También agradezco profundamente la oportunidad que se me da de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Es una bendición poder estar con ustedes, Iglesia Bíblica Betel de Orotina. Y yo quisiera animarles para que juntos conmigo podamos tener una oración y le pongamos en las manos del Señor este tiempo. Le pidamos a Dios que de manera especial bendiga su santa palabra. Así es que oremos al Señor. Vamos a pedirle dos cosas. Vamos a pedirle a Dios que se abran nuestros oídos espirituales para poder escuchar su palabra, pero también vamos a pedirle al Señor que Él prepare nuestro corazón para vivir la palabra. Les invito para que oremos. Amado Padre, estamos en tu presencia en esta mañana. A través de este medio nos unimos, nos juntamos en el nombre de Jesucristo para levantar oración delante de ti y pedirte, Señor, de manera muy especial que bendigas esta palabra de hoy. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra es como martillo que quiebra, como espada que corta, pero también ella es como fuego que consume, que purifica, y como agua que renueva, que refresca. Que esta mañana esta palabra pueda tocar profundamente nuestro espíritu, nuestro corazón, y alcanzar el propósito por la cual ella fue dada. Oro, Señor, para que los oídos de quienes van a escuchar este mensaje hoy sean abiertos en el nombre de Jesús. Oro, Dios, también para que el corazón esté preparado, esté listo, no solo para recibir la palabra, sino para vivirla. Todo obstáculo espiritual que haya en los aires, toda oposición del reino de las tinieblas, toda estrategia del enemigo se quebranta en el nombre de Jesús. Y es preparado el ambiente, es preparado los aires para que la palabra de Dios pueda tener vida. Yo declaro hoy que el Espíritu de Dios se mueve para hacer viva y poderosa esta palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Soy de los que creo que a través de todo lo que está pasando hoy en la actualidad en el mundo, Dios está preparando su iglesia. Dios está trabajando en su iglesia. Y hay dos propósitos para mí que Dios está llevando a cabo a través de su iglesia con todo lo que pasa. Primero es santificarla. Dios está santificando su iglesia porque creo que la iglesia vivirá el último derramamiento, el último despertar espiritual en esta época. Ahora, ¿para qué será ese despertar y ese derramamiento del Espíritu? Será para que la iglesia en el poder del Espíritu de Dios pueda salir y alcanzar la plenitud de los gentiles, como dijo Pablo allá en Romanos. Dios va a usar la iglesia para atraer a los que han de ser escogidos o son los escogidos para su pueblo. Pero el segundo propósito por el cual Dios está preparando su iglesia es porque la venida del Señor está muy cerca. Dios está santificando su iglesia. Él viene por una iglesia fiel y una iglesia que vive para Él. Esto es tiempo de santificarnos, tiempo de acercarnos a Dios y de buscar su rostro y su presencia.
Cuando nosotros leemos, o yo en mi caso me sucede, cuando leo el libro de los Hechos y veo todo lo que los primeros cristianos, la vida de la iglesia vivía en ese tiempo, y me refiero al crecimiento numérico, a los milagros, a las sanidades, esa vida en común que ellos tenían, que experimentaban, esa vida de gozo, de paz, llena del Espíritu Santo. A mí me surge una pregunta, no sé a usted, y la pregunta es, ¿sería esto una realidad? ¿Que realmente era así como la iglesia vivía? Y si era así, ¿por qué nosotros vivimos tan lejos de esa realidad? O sea, la iglesia del siglo XXI parece que está muy lejos de la realidad de la vivencia de los cristianos en el libro de los Hechos. Yo creo que la vida de los primeros cristianos, estoy hablando de la iglesia, es nuestro modelo de iglesia como Jesús. O sea, si la iglesia debe de buscar un modelo, debe de buscar el modelo de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. La iglesia del siglo XXI, la actual, no debe de ser diferente a esos creyentes. No podemos pensar que hay que ser diferentes y conformarnos con eso. Porque si somos diferentes, yo debo de preguntarme, ¿es que soy la iglesia verdadera de Cristo? Y si no, o si es que soy la iglesia verdadera de Cristo, que yo creo que lo somos, entonces hay que hacernos la pregunta, ¿cuál es la causa por la que no estamos viviendo esta vida de los primeros cristianos? ¿Cuál es la razón por la que no estamos viendo estas cosas que ellos vivieron, que ellos experimentaron en la época del apóstol Pablo, las cosas grandiosas que Dios hacía a través de su iglesia? Es mi propósito que esta mañana juntos podamos comprender cuál puede ser la razón por la cual la iglesia no está viviendo lo que Dios ha pedido, la plenitud del poder y de la gracia de Dios. ¿Por qué carecemos de ese poder, de esa autoridad, de esa vida plena, de esa hermandad en la iglesia del Señor? Y quiero llevarles para que de verdad tomen su tiempo y podamos juntos leer lo que encontramos en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer varios versos, les pido un poquito de paciencia. Ezequiel 37 del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Déjenme un segundo. Les comento, esta palabra ha tocado no se preocupen, solo estoy quebrantado por la palabra. Verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y luego un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Verso 12, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu sobre vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. La visión que el profeta Ezequiel tiene, como acabamos de leer, es una visión tenebrosa, de hecho. Dice que el Espíritu le llevó y le hizo pasar sobre un valle de huesos secos. Entendemos que un valle es una planicie grande, donde, según la visión, ahí hubo una gran batalla, y hubo un ejército de cientos de miles que murió en ese lugar. Los huesos, dice la visión del profeta, estaban muy secos y dispersos. Es decir, que por años de años habían estado en esta condición. Esta profecía tiene algo diferente que le hace a las demás. Y es que esta profecía va acompañada de la explicación. O sea, ella misma va explicando el significado de cada uno de los símbolos que aquí se menciona. ¿A quién representan estos huesos secos que el profeta está viendo que son muchos en cantidad y están dispersos? Dice el verso 11, así, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es decir, que los huesos representan el pueblo de Israel. Y ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aquí está hablando de la condición que se encontraba el pueblo de Israel. No en lo físico, sino en lo espiritual. No es que literalmente ellos están muertos. Es lo que llamaríamos nosotros están muertos, pero en vida. Su problema es un problema espiritual. Ahora, ¿qué acontece con la nación de Israel? ¿Qué fue lo que sucedió, lo que pasó? Y es que hay que recordar que grandes ejércitos de Babilonia vinieron contra ella, destruyeron sus ciudades, derribaron los muros de Jerusalén y el templo, y la gente fue llevada cautiva y dispersos entre muchas naciones. No solamente fueron llevados cautivos y fueron puestos en una ciudad o en una nación, no. Estaban por toda la tierra dispersos cada uno de ellos. Esa era la condición que se encontraba
el pueblo de Israel. Ellos dicen, como nación nosotros estamos desolados, como nación estamos destruidos, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Puede imaginar usted, no se encontraban familias juntas, estaban dispersas por todo lado. Socialmente la vida era muy lamentable, muy triste, emocionalmente afligidos, estaban fuera de su patria, la vida que estaban viviendo era muy difícil, financieramente, espiritualmente, de verdad que esta nación estaba como los huesos secos. Y por eso es que el profeta lo ve de esa manera. Ahora, es correcto hacernos la pregunta, ¿qué llevó a esta nación a esta condición? O sea, ¿qué llevó a Israel a vivir esta condición? Y yo creo que Dios aquí, en el pasaje que vamos a leer, Dios hace una advertencia desde muchos años antes, o sea, muchísimos años antes. Dios advierte, aún desde el tiempo de Moisés, a esta nación acerca de cómo debía de vivir y cuáles serían las consecuencias si no vivía de esa manera. Yo quiero invitarle para que usted conmigo vaya a Deuteronomios 28. Vamos a leer algunos versos, Deuteronomios 28, desde el verso 31 en adelante. Dice así esta palabra. Vamos a ver qué era lo que había llevado a esta nación a estar como un valle de huesos secos. Dice así: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que yo te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Tus hijos y tus hijas serán entregadas a otra nación. Tú te cansarás, en buscarlos y no los podrás encontrar. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera, de piedra. Serán motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre ti y te destruirán por completo. Este pasaje nos señala tres cosas que llevaron a Israel a vivir esta condición, a vivir como un valle de huesos secos. Y lo primero era la ignorancia o ignorar la palabra de Dios. Dios está advirtiendo aquí que si ellos ignoraban su palabra, estas iban a ser las consecuencias. ¿Qué queremos decir con ignorar la palabra? No se ocuparon de escudriñar la palabra, no se ocuparon de conocerla, o sea, dejaron de lado la palabra, no alimentaron su corazón con la palabra, sino con las vanidades de las naciones paganas, de la vida del mundo. O sea, lo que hicieron fue atraer la vida de los paganos hacia ellos. Ignoraron la palabra de Dios. La segunda cosa que hicieron es desobedecieron la palabra de Dios. Si es que es correcto, si yo ignoro la palabra de Dios y comienzo por ignorar la palabra, pues voy a terminar desobedeciendo la palabra. Ellos se apartaron de la palabra de Dios e hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había mandado, lo que Dios les había ordenado. No caminaron según los preceptos que Dios estableció. Y lo tercero que hicieron es que cambiaron sus hábitos de pueblo de Dios. Repito esto, cambiaron sus hábitos de pueblo de Dios haciendo exactamente lo que los paganos hacían. O sea, ellos trajeron las costumbres, los hábitos de los pueblos que no conocían a Dios, que no conocían su palabra, y comenzaron a vivirlos en su vida personal, en su vida familiar y en su vida social. Este valle de huesos secos representa la casa de Israel, la nación que un día fue grande, poderosa, próspera y exitosa. Estoy leyendo ahorita la vida de los reyes del pueblo de Israel y recientemente terminé de leer acerca de Salomón. El reinado de David y Salomón llevó esta nación
al mayor crecimiento en toda su historia. Si usted ha leído, recordará lo que voy a decir. Dice que en tiempo de Salomón la plata se almacenaba como hoy nosotros almacenamos la piedra y la arena. Es decir, en las calles habían tumultos de plata allí, porque era tanta la abundancia, tanto el favor de Dios, que la plata no tenía mucho valor. Ahora, a esta nación que había sido tan grande, tan poderosa, tan próspera en todo sentido, la representa un valle de huesos secos. Esto nos dice, y queremos hacernos una pregunta: ¿a dónde se puede llegar si nosotros ignoramos la palabra de Dios como esta nación? La condición de Israel puede que se asemeje a nuestra condición. Lo que llevó a Israel a esta situación es lo mismo que nos puede llevar a nosotros hoy a la muerte espiritual, a no vivir esa plenitud de Dios. Yo quisiera hacerle unas cuantas preguntas personalmente a usted. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la vida de sus hijos? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su espiritualidad, su vida espiritual? Aún, la pregunta quiero llevarla más allá. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra nación? Si Dios te enviara un correo directamente desde el cielo hoy, ¿cuál sería el diagnóstico que Dios da? Dios dio un diagnóstico de Israel, y el diagnóstico es: Israel está como un valle, de huesos secos. Y quiero preguntarle: ¿está usted ignorando la palabra de Dios? Así fue como comenzó la muerte de esta nación. Comenzaron a ignorar la palabra de Dios. Entonces, ¿está usted ignorando la palabra de Dios o está alimentando su espíritu con ella diariamente? ¿Espera usted cada domingo para escuchar la palabra? Lo que usted está escuchando es la palabra de Dios. Y cuando le digo esto es porque muchas veces el diablo nos engaña haciéndonos escuchar en apariencia palabra de Dios, pero realmente no es palabra de Dios. A veces es cualquier otra cosa, mensajes motivadores, porque alguien habla muy bonito, habla muy bien. Hay gente que anda detrás de personas que hablan muy bonito, pero no hay contenido de palabra de Dios en lo que ellos están diciendo. Nos estamos alimentando de basura, de las redes sociales, de la televisión, de la música, de la publicidad que está corrupta, llena de sexo. O sea, ¿de qué se está alimentando usted? El principio que Israel hizo mal es que ignoró la palabra del Señor, ignoró la palabra de Dios y dejó de alimentar su corazón con la palabra de Dios y comenzó a alimentarla con las vanidades de las naciones y terminó como un valle de huesos secos. Pero la otra pregunta es: ¿está usted obedeciendo la palabra de Dios? Recuerde que una vez que ignoramos la palabra de Dios, que dejamos de ir a ella, de escucharla, de leerla, de atraerla a nuestro corazón, el segundo paso es que vamos a desobedecerla. Son nuestros hábitos, son nuestras conductas de vida según los valores del reino de Dios, o se parecen más a los valores del reino del mundo. Dios había dado a Israel sus mandamientos. La obediencia a esos mandamientos les hacía ser diferentes a las demás naciones, mas ellos dejaron los mandamientos de Dios y vivían exactamente como los paganos. Ya no había un pueblo que hacía la diferencia a los que no eran pueblo de Dios. Y es que la desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Escúcheme, el pecado seca el alma. El pecado desbasta, el pecado desola, el pecado aniquila la vida, el pecado destruye la familia, el pecado destruye la iglesia y nos hace ser como un valle de huesos secos. El pecado en el alma, por consecuencia de no obedecer la palabra del Señor, realmente
mata nuestro ser interior y nos convertimos como la visión del profeta. Entonces debemos de preguntarnos esta mañana, este día, ¿cómo son nuestros hábitos de vida? ¿Son según la palabra de Dios o son según el mundo? ¿Están los valores del reino de Dios establecidos en nuestras conversaciones, en nuestros negocios, en nuestras fiestas familiares, en nuestras reuniones sociales, en nuestras relaciones? ¿Están los valores del reino de Dios establecidos en lo que estamos viendo, en lo que estamos oyendo? ¿Son nuestros hábitos de vida igual a los que no conocen de Dios? ¿Los que no conocen de su palabra y le aman? El Sermón del Monte ha tocado mi vida profundamente. Tenemos muchos domingos de estar enseñando sobre el Sermón del Monte. Y yo encuentro que en el Sermón del Monte Jesús establece cómo debe de ser la vida del pueblo de Dios. Y el Sermón del Monte lo que marca es la diferencia entre los que son del pueblo de Dios, no los que están en una iglesia, porque estar en una iglesia no necesariamente es ser del pueblo de Dios. Él hace la diferencia entre los que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Entonces, importante preguntarnos eso. ¿Cómo son mis hábitos, mis conductas? ¿Cómo vivo yo en este mundo? El cristianismo requiere ser radical. Y no hablo de ser legalista. El legalismo se enfoca en lo externo. No hablo de eso. Hablo de radicales en nuestros valores. Valores espirituales tenía José estando en Egipto. Valores espirituales tenía Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en Babilonia. Valores espirituales tenía Daniel, que prefirió ir al pozo de los leones antes que dejar de amar a Dios, de vivir para Dios y de permanecer en su presencia. Valores espirituales tenían los primeros cristianos en el libro de los Hechos y en la historia de los primeros 200 años. Ellos preferían morir antes que ceder al mundo. Ellos mantenían fiel su obediencia, su integridad a Dios. Yo pienso que la iglesia del Señor requiere de una reforma en este tiempo. Algo está pasando. Recuerda, Israel ignoró la palabra de Dios y como consecuencia lo llevó a la desobediencia. Y toda desobediencia hizo que se alejaran del Señor. En la condición que se encuentran este pueblo de huesos secos, están otra vez, están muertos espiritualmente, están en una condición dolorosa, lamentable, pero Dios siempre señala nuestros pecados, Dios siempre señala nuestros errores, Dios siempre señala nuestra condición actual y nos hace ver en qué condición nos encontramos, no para dejarnos ahí caídos, sino para señalarnos también cómo levantarnos de ahí. Entonces, una vez que Dios le ha mostrado al profeta la condición de Israel, se han alejado de Dios, no mantienen esa intimidad con Dios a través de buscarle, de vivir para Él. Una vez que Dios le muestra cuál es la condición, le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿crees que vivirán estos huesos? Es decir, ¿habrá esperanza para Israel? ¿Habrá esperanza para su condición espiritual, familiar? ¿Habrá esperanza para su matrimonio, aún para nuestros hijos? ¿Tendrá esperanza la iglesia de ser elevada al nivel de los primeros cristianos? De ser una iglesia llena de vida, llena de gozo, de poder espiritual, de ser una iglesia santa, apartada del mundo y poderosa en la predicación del evangelio. Esa es una pregunta importante que podemos hacernos nosotros. Bueno, puede que la condición no esté bien, no estamos bien, algo no está bien en nosotros, pero hay esperanza para nosotros. ¿Qué responde el profeta Ezequiel a la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y yo creo que Dios sabe que siempre hay esperanza cuando nosotros nos volvemos a Él de todo corazón. Entonces le dice el Espíritu, el ángel al profeta le dice,
profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Declara palabra de Dios sobre estos huesos. Y profetizar es eso, declarar palabra de Dios, no palabra de hombre. Hay mucha palabra de hombre. Y la palabra de hombre lo único que hace es conformar. La palabra de hombre lo único que hace es traer conocimiento intelectual. Pero la palabra de Dios cambia, transforma. Entonces, profetiza, declara palabra de Dios. Si su condición es como el valle de huesos secos o va camino a esa condición, estoy hablando para usted, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sagrada escritura. Los predicadores, los pastores, hacemos todo el esfuerzo y debemos de hacer todo lo necesario para garantizar que lo que estamos dando en el sermón constantemente es palabra de Dios, dada en el poder del Espíritu Santo, porque vuelvo a decir, hay muchos sermones que lo que son palabras motivadoras, pero no tienen contenido de palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hay que declarar, es la palabra de Dios la que hay que profetizar, es la palabra de Dios la que hay que transmitir a los oídos de las personas. ¿Cuál es la palabra de Dios para estos huesos secos? ¿Cuál es la palabra de Dios para el pueblo de Israel? Y el verso 4, ahí está el mensaje. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Declara la palabra, le dice el Señor al profeta. Y esta es la palabra. La palabra es, dice así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y voy a poner tendones en vuestros huesos. Haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Recuerda que estaban muertos en su espíritu, pero dice viviréis. Y vamos a ver cuál es el resultado de oír palabra de Dios. Diga conmigo esto, resultado de oír palabra de Dios. Personalícelo. ¿Cuál es el resultado si yo escucho con los oídos espirituales la palabra de Dios? Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Lo que hizo que el pueblo de Israel tomara vida, recuperara la vida que había perdido, fue la palabra de Dios. Y eso exactamente es lo mismo que hace la palabra de Dios a nuestra vida. La transforma. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 28. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que da vida, lo que transforma, lo que renueva nuestro espíritu, nuestro ser interior, es la palabra del Señor. Pero es otra vez esa palabra cuando se escucha con nuestros oídos espirituales. Tu propio valle de huesos secos recobrará vida si escuchas palabra de Dios. Si oyes palabra de Dios, si lees palabra de Dios, si la aplicas a tu vida, la obedece, tus huesos vivirán. Las cosas comenzarán a transformarse. La vida personal, espiritual, comenzará a renovarse cuando yo escucho la palabra de Dios. Pero no solo la escucho, cuando yo la traigo al corazón y la pongo por obra, entonces comienza a transformar todo mi entorno. Y no solo mi vida, va a ser transformada mi matrimonio si no está bien, va a ser transformada mi familia si no está bien, va a ser transformada nuestros hijos si no está bien. Y todo lo que está a nuestro alrededor
porque la palabra de Dios tiene vida para transformar, es poderosa. Y aquí lo dice Pedro, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es importante y maravilloso. Hemos dejado de oír palabra del Señor. Ahora, una vez que estos huesos se han juntado, ha crecido tendones sobre ellos, ha crecido músculos sobre ellos, ha crecido la piel, dice la visión que están cadáveres ahí, no tienen vida, no había espíritu sobre ellos, eran cadáveres. Entonces Dios le sigue diciendo al profeta, declara palabra sobre ellos. Otra vez le está diciendo, da palabra a esos muertos. Qué maravilloso es entender que cuando usted predica la palabra del Señor, ¿no es cierto que la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios? A veces uno puede pensar que la gente, sí, espiritualmente están muertos, pero si nosotros hablamos palabra de Dios, algo puede suceder. Entonces el profeta comenzó a declarar el mensaje de Dios a esos cuerpos que estaban inertes ahí. Y Dios dice al profeta, declara mi palabra sobre ellos. Así ha dicho Jehová el Señor, verso 9. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto, mis hermanos, revela que una vez que nosotros venimos a la palabra para que la palabra renueve, transforme, corrija, enderece todo lo que no está bien. Una vez que nosotros de verdad, de corazón nos arrepentimos, nos acercamos a Dios para vivir de acuerdo a la palabra, vendrá un derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo viene cuando oímos palabra de Dios, cuando obedecemos esa palabra. Él comenzará a obrar en nuestro corazón, a vivificar nuestra vida y nos va a llenar de su poder. Oír palabra de Dios, obedecer, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla por obra, le abre la puerta al mover del Espíritu Santo, a fluir en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Cuál es tu condición personal, familiar, espiritual? ¿Cuál es el estado de su vida matrimonial? ¿Cómo está la iglesia? ¿Estaremos como el pueblo de Dios diciendo, todo está acabado, ya no hay esperanza para nosotros? Pues esta mañana yo le digo, escucha palabra de Dios. Escucha palabra de Dios. Y escuchemos esta palabra que voy a leer porque es palabra de Dios. Esto no es palabra del pastor Edier, es palabra de Dios. Dice Santiago 4, 8 al 10, dice así. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Mis amados hermanos, hay que limpiar el corazón del orgullo, de la arrogancia, de la falta de perdón, de los malos deseos, del pecado. Hay que limpiar el corazón del amor por el mundo, porque hoy como Israel estamos atrayendo las cosas del mundo a nuestra vida. Los hábitos del mundo hoy están en nosotros. Y recuerda que el pueblo de Dios debe de ser diferente a los que no conocen al Señor. Debemos devolvernos a Dios de todo corazón. Si esto hacemos, escuche, la vida de los primeros cristianos se verá en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Si nosotros buscamos al Señor de todo corazón,
vivimos la palabra, permanecemos en la palabra, entonces la vida de los primeros cristianos se verá en nosotros y se verá en la iglesia. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, creo que Dios está llevando la iglesia hacia eso. En medio de esta pandemia y de tanto tiempo que la iglesia ha dejado de congregarse, hay muchos que se van a quedar en el camino. Y posiblemente se van a quedar porque no eran fieles, eran religiosos, se van a quedar en el camino. Pero con esos que queden, con esos fieles, con esos que han aprovechado este tiempo para volver su corazón a Dios íntegramente, con esos Dios va a levantar un gran ejército para hacer su obra y hacer lo que Él quiere. Recuerde, Dios busca corazones limpios sobre los cuales derramar su gloria. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Dios derrama su espíritu sobre aquellos que oyen su palabra y la ponen por obra. De ellos Dios levantará un gran ejército, como le dijo a Elías cuando le dijo, Señor, quítame la vida, solo yo he quedado fiel a ti. Y Dios le dijo, hay un remanente de 7,000 hombres que han guardado su corazón y han permanecido fieles al Señor. Dios conoce su remanente y sobre ese pueblo, Dios va, sobre esos fieles, sobre ese remanente, Dios va a derramar su espíritu para hacer grandes cosas en este tiempo. Que usted sea uno de esos, que usted sea parte de ese remanente, porque decide volver su corazón al Señor y permanecer su palabra y vivir en ella. Quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra de esta mañana. Sé que esta palabra es viva, poderosa, cambia y transforma nuestra vida. Señor, no hay vida cristiana genuina sin obediencia a la palabra. No hay vida cristiana verdadera si no permanecemos en esta palabra. En estos tiempos tú nos has enseñado, Dios, que no es por ir a una iglesia, que no es por estar aún en un ministerio en la iglesia, que verdaderamente lo que nos hace permanecer en ti es que te busquemos de todo corazón, que amemos tu palabra y que ahí en la intimidad, ahí en la soledad, podamos, Señor, permanecer delante de ti. Dios, yo estoy orando por cada uno de los que ha escuchado esta mañana esta palabra, para que sea tu Espíritu Santo el que haga que esta palabra pueda dar vida en sus corazones. Señor, bendigo quien deba de humillarse, arrepentirse, que el Espíritu lo mueva a hacerlo. Quien deba de cambiar sus hábitos de vida, sus hábitos de conducta y permanecer en la palabra, que el Espíritu sea el que le conduce a ello. Quien tiene que obedecer, que obedezca ahora y que haga lo que tu palabra dice. Padre, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, gracias de verdad por su tiempo. Gracias José y Carmen por la invitación. Que Dios les bendiga y esperamos en algún otro momento poder compartir si así lo desean. Bendiciones para ustedes.